me ha de gustar en algún momento. Buenas noches, ¿cómo están amigos? Los saluda con mucho cariño su amiga Jazmín Bocanegra. Y su amigo Nilesh. Así es. Estamos muy contentos de estar hoy viernes por la noche. Y hoy tenemos un programa que va a ser excelente. ¿Por qué? Porque vamos a tocar un tema de los que están afectando socialmente en esta pandemia. Y es un tema que nos está afectando porque es de la mano con el encierro. Y es la autoestima con o de la violencia intrafamiliar. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a tocar este tema de la violencia intrafamiliar porque a veces llega a ser de una manera sutil, que es violencia, pero es sutil. O sea, el estarse diciendo cosas incómodas, el molestarse, el estar agrediendo pasivamente, hasta lo más fuerte que puede llegar a ser los golpes, ¿no? O sea, yo creo que ahorita esto es algo que se vive muy fuerte porque, fíjense, desde mi muy personal punto de vista, ya vivíamos en una época en la que las personas tenían hijos, uno, dos, no más hasta eso, tres máximo. Llega a ver quién tiene más, no lo, su árbol está dominando completamente, quiere repoblar de alguna manera. Eh, pero el hecho es que vivíamos en una sociedad donde ambos trabajan, papá trabaja, mamá trabaja, entonces ambos están afuera, entonces los hijos ¿dónde van? Pues supuestamente uno trata de darles los mejores colegios, se van a las mejores escuelas. Fíjense, yo cuando iba a la secundaria, yo entraba a las 7 de la mañana y salía a la 1 de la tarde. Hoy en día las escuelas pueden entrar a las 7 de la mañana y salir a las 5 de la tarde. Estamos hablando que pasan 10 horas en ese lugar. Y los papás se ven en la idea, la historia de, no, pues es que yo no puedo, no hay quien lo cuide, pues el mayor tiempo que se pueda. Y muchos papás que sí los llegan a sacar antes, los llevan a clases de una cosa, clases de otra cosa, o los llevan a algún lado donde están aprendiendo algo, pero al punto y a lo que voy es que los papás perdieron el sentido de convivir con los hijos. Se vuelven sus choferes, porque los llevan a todos lados, ¿sí? Y como somos una sociedad de papás permisivos por la época que nos tocó, ¿por qué? Porque los papás de antes eran muy violentos, muchos de nosotros fuimos educados Muy autoritarios. muy autoritariamente, entonces los papás se volvieron permisivos y el permisivo es que el que obedece y obedece no solo a sus papás sino también a sus hijos. Entonces el hecho de que con esta pandemia afuera nada, todo adentro, esto ha ocasionado, fíjense, el mayor índice a nivel histórico, por lo menos en México, de denuncias de violencia intrafamiliar. Esto es un punto muy delicado, o sea, realmente se ha puesto muy difícil la cosa. Primero salieron, al principio de la pandemia se empezaron a dar muchos de violencia entre parejas, ¿sí? O sea, de que estaba, pero ya después eran muchas denuncias de hijos que se quejaban de la violencia de sus papás hacia ellos. Ahora yo preguntaría, ¿es cierto? ¿O son de estos hijos que como ya tienen este poder, lo aplican y lo usan? ¿Ustedes qué piensan? Platíquenos, ¿qué opinan acerca de este punto de la violencia intrafamiliar? Si de alguna manera. Sí, que nos escriban, compartan. Estoy abriendo Compartan. para ver Vamos a ver los comentarios los y comentarios. saludarlos a todos los que nos están viendo. Miren, es muy importante saber que hay diferentes tipos de violencia. Obviamente la violencia familiar, física, que se refiere a palizas o golpes que causan lesiones físicas que pueden incluir moretones, fractura de huesos, sangrado interno, incluso la muerte. O también puede ser los pellizcos. Hay unos pellizcos que son muy fuertes. También eso es violencia. Puede ser sexual, psicológica o emocional, el acoso o también económica. Hay muchos tipos de violencia. Y entonces las causas de violencia intrafamiliar se da por tres factores. Algunos de ellos son la falta de control de impulsos, o sea que la persona no sabe gestionar sus impulsos, la carencia afectiva. Entonces cuando no hay afecto, obviamente la persona es brusca u hosca,
y entonces no tiene capacidad de dar afecto. Incapacidad para resolver problemas adecuadamente. Además, en algunas personas podría aparecer variables, ya sea por abuso de alcohol y alguna otra sustancia. Entonces, aquí el tema es, ¿sabes que estás dentro de un aspecto de violencia o no? Y vamos a movernos del lugar de la víctima. O sea, cuando una persona está viviendo una situación así de conflictiva, muchas de las veces es porque está reproduciendo el ambiente familiar en su primera infancia. Entonces, y ellos tienen esta forma de vivir y están sumergidos en esta historia y no saben hacerlo de otra manera. Entonces, sí es una experiencia basada en sus condicionamientos y por eso mismo eligen una pareja que las violente. O ellos mismos violentan a los hijos también. Entonces, es cuestión de poder revisar qué es lo que están viviendo, cómo lo están viviendo de forma sutil o de forma fuerte. Y otra situación importante, la violencia no es una condición, vamos a decir, normal, es común, sucede mucho. Eso es un punto muy importante, el que tú tocas. Sí, porque no es normal, o sea, es común, pero pocas personas en proporción global tienen entrenamiento interno para poder gestionar sus impulsos. Si una persona está resentida, enojada o viviendo en la infancia algunas experiencias de adulto, va a repetirlas. Acuérdense, los papás que no fueron paternados o maternados apropiadamente, nosotros aprendemos lo que literalmente vivimos cuando somos niños, ¿sí? En la información que les hemos platicado de estas 3 pilares que nos hacen quienes somos, que son el transgeneracional, proyecto sentido y el entorno o el ambiente emocional donde crecemos, esto realmente es lo que nos forja. O sea, si no fuimos maternados, si no fuimos paternados, pues ¿de dónde, no? O sea, ¿de dónde se va a poder sacar esto, no? O sea, si uno puede llegarse a quejar y dice, bueno, es que mi papá nunca estuvo, mi papá fue ausente, o sea, no me paternó, pero aquí la pregunta es, bueno, ¿y a él lo paternaron? No, tampoco, ¿sí? Entonces, ¿de dónde? O sea, no hay manera, no podemos enseñar lo que no conocemos y lo que no sabemos. Y entonces de esta manera vamos en un círculo vicioso, ¿sí? En un círculo vicioso porque yo les garantizo que cada papá o cada mamá, estoy hablando papá genérico, va a tratar de hacer lo mejor que puede para con sus hijos. Lo mejor, ¿sí? Pero obviamente muchas veces para el hijo no es lo óptimo, pero él está tratando de hacer lo mejor, ¿sí? Porque es lo que conoce, es lo que sabe. Que se pone violento, pues es que con él se ponían violento. Y muchos papás consideran, bueno, es que a mí me educaron a punta de golpes. Y gracias a eso hoy soy una persona recta. O sea, se ven en esa historia. Entonces consideran que también los hijos, si no se les dan los golpes. Entonces es muy importante darnos cuenta cómo esta violencia intrafamiliar puede ser desde sutil hasta muy fuerte, o sea, violenta, con golpes. Pero culturalmente y con miedo es aceptada. Y digo con miedo porque es, qué barbaridad, o sea, dentro de todo queda aceptado. O sea, yo recuerdo a personas de mi generación que decían, no, mi mamá agarraba la cuchara, lo que pudiera, lo aventaba y tenía un tino de indio apache que en el blanco daba, o sea, impresionantemente, ¿no? Y la gente lo platica y se ríe, o sea, y dice, no, es que a mí así me criaron, ¿no? Y así debería de ser, o sea. Entonces eso es lo más impresionante, que estamos acostumbrados y que nos damos cuenta a ver que vivimos con eso y consideramos que es algo normal. ¿Sí? Así es. Entonces, saludos hasta Chile, nos saluda Génesis. Génesis Barrera. Y Dayana, Becerra. saludos. Hola Chile a nuestros amigos y Dayana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Entonces, fíjense, aquí lo importante es que como adultos debemos hacer una toma de conciencia para tomar mejores decisiones y no estar repitiendo las mismas historias. Muchas de las personas, y esto es una realidad, que viven en violencia, no saben ni siquiera que existe la posibilidad para ellas de salir de esa situación. Otra cosa que sucede es que no saben en qué están metidos.
creen que así es la vida y ya, o sea, simplemente aguantan. Entonces, aquí la responsabilidad social que nosotros tenemos hacia nosotros mismos, porque es un acto de conciencia y un acto de amor hacia nosotros, un acto de responsabilidad, es trabajar nuestros programas y condicionamientos asociados a este crecimiento o desarrollo en estas carencias o en estos golpes, porque por supuesto que estamos acostumbrados a escuchar estas historias, como bien comentas, y hasta risa nos da. Claro, O sea, eso que dices es que hasta es risa bien nos curioso, da. o sea, yo tengo amigos que platican, o tengo familiares que inclusive dicen, no, es que tu abuela, no sabes, o sea, donde nos veía que hiciéramos algo, lo que tuviera a mano lo agarraba y ¡fuf! O sea, lo lanzaba y nos daba, o sea, era terrible, era fierísima, era bravísima, y todavía dicen, bueno, pues es que pobre, o sea, con tanto hijo, ¿qué podía ser? O sea, Y no se sí, trata de justificarlo, pero tampoco se trata de aceptarlo o de verlo como algo normal. claro. ¿Sí? Eso es lo terrible. O sea, aquí lo más importante es que nos demos cuenta, hoy en día, y yo te pregunto a ti, que nos estás viendo, ¿qué clase de violencia intrafamiliar vives en tu casa? Y fíjate lo que voy a preguntar, ¿qué tanto recibes? ¿Qué Claro. tanta violencia impartes? Porque todos lo hacemos. En algún tiempo, yo observé a alguno de mis familiares, no voy a decir quién para no quemarlos, donde el hombre maltrataba muchísimo a la mujer, ¿no? Y durante mucho tiempo yo crecí viendo eso y yo decía, la maltrata mucho, pobrecita de este familiar mío femenino. Hasta que empecé a crecer y ya por ahí de mis 19, 20 años, me di cuenta y dije, oh, ella también lo maltrata, pero no lo había yo visto, ¿sí? Hasta que me empecé a percatar que ella también lo maltrataba cuando podía, en el momento exacto, adecuados, eran golpes precisos los comentarios que hacía, la situación, si yo decía, wow, cuando aprendí lo conocí, dije, mira, yo consideré que era una víctima, y no, también se vuelven victimario. Claro. Entonces, por eso les pregunto, o sea, ¿qué tanta violencia intrafamiliar permites en tu casa? Y te estoy hablando si vives con tus papás, si vives con tu pareja, si vives con tus hijos. ¿Por qué? Porque hay hijos tiranos también, ¿sí? O sea, no importa la edad que puedes estar viviendo una violencia intrafamiliar y lo toleras. Eso es lo más importante, lo toleras. Sí. Háblenos, por favor, díganos. Yo sé que ahí ya empecé con una puntilla, pero a ver qué nos dicen Pero es ustedes. importante. Es importante. Hay personas que dicen, mi mamá agarraba lo que encontraba y nos daba con eso. Y eso incluía una plancha, eso incluía un cable, eso incluía un fuete, sí se llama fuete, el de los Sí, el de los caballos. caballos. Eso incluía lo que sea. Entonces, es violencia física. Ahora, la violencia psicológica o emocional involucra todavía más aspectos donde se le a la persona que es maltratada. Obviamente voy a hablar de personas pequeñas, de niños, y porque ellos no se pueden defender, no pueden decir, basta, esto yo no lo quiero, y aunque lo digan, muchas veces no son escuchados, Ujú. muchas veces no son auxiliados. ¿Por qué? Pues porque son sus papás y pues ellos son los que lidian con la situación. Y si un hijo, miren, yo sí quiero desmitificar aquí, los hijos no salen como en lotería malos o buenos. Los hijos se educan y aprenden a través de nosotros y de los adultos que les rodean. No somos conscientes de qué adultos están rodeando, de qué compañeros están rodeando a nuestros hijos. Nosotros estamos omitiendo negligencia. Por ejemplo, si tú consideras que tú eres una persona con una buena educación, que igual y no has sido de cuna, igual te has ido forjando y aprendiendo y autoeducando, y te gustaría que tu hijo tuviera tus mismos valores, tiene que convivir más contigo, te tiene que ver más. Porque si no, él va a adoptar por sistema de supervivencia un niño, vamos a llamar de 0 a 14 años, porque ya es adolescente, va a adoptar lo que considere su parte interna de supervivencia, lo que es más seguro para él. Así es. Entonces, si nosotros no conocemos cómo funciona el desarrollo de un individuo, pues entonces no tenemos interés en nosotros mismos.
y debemos de madurar en ese aspecto. Por supuesto, déjame te leo un poquito lo que nos están escribiendo. Dayana nos dice, hola, buenas noches. Marité Gallego nos dice, hola. Marité nos dice saludos y bendiciones. Y Marité nos pregunta, ¿cómo se hace para superar el dolor de perder a un esposo? Marité, quiero yo pensar que esto te acaba de suceder porque hay un moñito negro en tu icono y creo que hace poco no lo tenías. Ay, qué caray, O sea, si esto es así, es un duelo. Sí. Tienes que pasar este duelo, ¿sí? Eso de cómo superar el dolor, uno, llevando a cabo el duelo de la manera que se debe de hacer, y el tiempo, o sea, hay que darle el tiempo correspondiente a este duelo, ¿sí? Claro, y también, miran, este tipo de situaciones requieren de tiempo. Y siento mucho si es que es así. Lo Ay, sentimos perdón, mucho si es así. no me di cuenta y hasta subí el espejo, es que algo me pica en el ojo. Entonces, hay que hacer el proceso de duelo como corresponde. Puedes escuchar a Elizabeth Kubler con todos sus libros, audiolibros y personas que hablen de ello porque hablan de los procesos de duelo. El duelo no solo se hace para la pérdida de una persona, por ejemplo, todos nosotros, que obviamente no se compara, todos nosotros que estamos dentro de este sistema de la pandemia, debemos hacer un duelo asociado a la pérdida del estilo de vida anterior. Son diferentes, pero hay duelos por cambios de casa, duelos por pérdidas de cosas o cierres de ciclo de cualquier tipo. Hay personas que, por ejemplo, cuando pasan de una década a otra entran en depresión y no saben por qué. Entonces el duelo tiene fases y estas fases son 5 etapas según Elizabeth Kubler-Ross. La primera es la negación, ¿ok? La persona se opone a la realidad de que ha sufrido una pérdida. Es tanto el shock emocional que siente por haber perdido a su ser querido que realmente no puede creer que se haya ido. Después de eso pasa a la ira. Después de sentirse confundido o confundida y de intentar rechazar la realidad una y otra vez, las personas se vuelven más conscientes de lo que ocurre y comienzan a sentir sentimiento, inclusive se enojan con la vida. Negociación o pacto, ya esta es una etapa más adelante, porque aparece la necesidad de querer llegar a un acuerdo y en la mayoría de las ocasiones menciona Kubler-Ross que lo hacen con Dios para superar esta desagradable vivencia por la que están atravesando. Cada persona maneja su duelo de manera diferente y requiere un tiempo distinto. En un estándar de este proceso puede ser de 1 a 2 años. Ya más de 2 años se tienen que ir con un profesional a que los saque de ahí, porque ya están en depresión muy metidos, entonces eso no le hace bien a nadie. Después sigue la etapa de la depresión. La persona atraviesa por una etapa de tristeza profunda que puede convertirse fácilmente en depresión, en donde todos los sentimientos experimentados anteriormente pasan a ser sustituidos por una sensación de pérdida. Y ya la quinta etapa es la aceptación. Se termina de consolidar la aceptación de la realidad. La persona termina aceptando totalmente que su ser querido se ha ido. Sin embargo, esto no significa que el dolor se haya ido del todo también. Más bien, la persona comienza a sentirse capaz de experimentar felicidad en ocasiones y tranquilidad, que con el tiempo se va prolongando. Entonces, por eso yo les decía, miren, la verdad, hombre, son palabras mayores, diríamos acá. Es algo muy, muy fuerte. Por ejemplo, yo recuerdo cuando falleció mi abuelo paterno, para mí fue el acabose. Yo tendría 19 años, 20, no sé, por ahí. Y entonces para mí mi abuelo era mariachi y entonces en su sepelio, pues ya saben, todos sus compañeros de mariachi, un mariachi enorme. Entonces obviamente a mí se me queda esa memoria y cada que yo escucho un mariachi, a mí se me aguan los ojitos. Le da nostalgia. Me da mucha nostalgia. Y si me acuerdo también. Es más, ahorita ya me dio. Entonces es importante saber que hay que hacer los procesos de duelo, sabernos despedir de nuestros seres queridos y también de los eventos de cambio. La pandemia requiere un proceso de ojo, el aire, el aburrimiento, ya se nos olvidan las cosas, ya se nos olvida el día y tenemos que trabajar. Eso es muy importante porque es un shock emocional de no poder, la negación. ¿Cuántos no han negado que esta situación no es real? Y tantas cosas, ya luego van inventando más cosas. Entonces hay una desinformación tan tremenda
que estamos todos como, no hay a quien creerle, no sabemos qué hacer ni qué onda, entonces la incertidumbre es enorme, pero hay que hacer un proceso de duelo ahí también. Ok, Génesis nos dice, en mi familia era normal golpear a los hombres de la casa porque tenían que ser duro con ellos. Mi hijo tiene problemas sensoriales, está en tratamiento Wow. y muchas personas me decían que con una palmada en el poto, pecho, ¿qué será? Se le pasa. Así es. Tú eres muy blanda. A mí me pegaron y gracias a eso soy quien soy. Pero yo decidí que el dolor termina conmigo y a mi hijo no le hago lo mismo que vi cuando fui creciendo. Y justo ese es el punto que queremos tomar, amigos, porque cuando nosotros somos maltratados, que es nuestra generación, de alguna manera somos maltratados, ya sea por personas cercanas, por la nana, porque mamá no estuvo cerca porque estuvo trabajando, porque papá también, porque peleaban por dinero, porque querían tener su casita. La parte económica. Ese punto que acabas de tocar, hay infinidad. Hoy en día ya con la tecnología que existe de poder poner cámaras y los papás pueden estar viendo, hay infinidad de mujeres que se quedaban a cuidar a los hijos, que pueden ser las de la casa o una nana, que los maltrataban impresionantemente, ¿eh? Sí. Impresionantemente. Entonces, ahí hay una violencia intrafamiliar que a veces ni los papás saben. Y el niño está siendo agredido. Perdón. Entonces, no, está bien. Lo que yo quería completar ahí, que la polaridad de la violencia es la no violencia, pero en una sobreprotección. Y son las dos caras de la misma moneda y por eso debemos entrar en equilibrio, porque si sobreprotegemos al hijo, lo invalidamos para su desarrollo natural. Entonces, en una sobreprotección, la madre puede ser violenta al no permitirle al hijo ser y existir. Por tanto, se vuelve introvertido, no cuenta las cosas y un sinfín de síntomas más. Y eso yo lo vi en los colegios a los cuales yo asistí a dar entrenamientos grupales, que es impresionante la necesidad que tienen los jóvenes de atención de los adultos, de una atención sana. Claro, De una atención acuérdense, y es sana. que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no la alumbre. Así es. O sea, no es buena la violencia como tampoco la sobreprotección. Es exactamente igual de dañina, nomás es un polo distinto al otro. Necesitamos saber también que esto es a nivel generacional, la época en que nos toca crecer. Y créanme, yo llegué a ir a dar servicio social a una escuela en donde pues era de una colonia muy difícil y los niños básicamente pues subsistían como Dios les daba a entender. Pero también, a su vez, también me han invitado a dar a colegios muy importantes, acá en la Ciudad de México. Gracias por la confianza en ese caso, pero los niños tienen los mismos conflictos. Y los papás son educados, tienen carrera, tienen trabajo, tienen nana, tienen personas que les ayudan con el servicio de la casa, la limpieza. Entendamos que el problema está dentro de nosotros. Generacionalmente nuestros padres fueron autoritarios, nosotros somos permisivos. Y entonces por eso tenemos nuestras maravillosas generaciones millennials, xennials y demás, que son intolerantes, que son súper sensibles, que nada les acomoda, que son como que todos hechos a la medida. Entonces están compensando lo que les pasó. Exacto. Y vamos, fíjense, dando tumbos, compensando de un lado al otro, de un lado al otro. Tarde o temprano en alguna generación llegaremos al equilibrio. Pero si nos ponemos nosotros a trabajar en nosotros, podemos llegar al equilibrio con mayor facilidad. Pero depende de los adultos. Depende de los adultos. Hay que hacernos responsables. Gabriela Moyú nos dice, hola. Hola, Gaby. Hola, Gaby. Dayana Olvera nos dice, en algún momento con mi expareja ambos éramos celosos, posesivos y agresivos. Había infidelidad por parte de él. Bueno, si te fijas ahí, Dayana, pues, a final de cuentas es una violencia, ¿sí? Ya el simple hecho de ser ambos celosos, se agreden mutuamente. Eso ya es una violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque debe de haber reclamos, puede haber gritos, puede haber inclusive hasta golpes. En las situaciones o escenas de violencia se pone muy dura la situación, ¿sí? Entonces es muy importante darnos cuenta cómo a final de cuentas el tema que hemos estado tratando esta semana, que es la autoestima, también de alguna manera, si no consideramos lo que valemos, cómo se nos debe de respetar, respetándonos nosotros,
estamos padeciendo este tipo de situaciones, ¿sí? Y la verdad, las personas dicen, baja autoestima, no. Desafortunadamente, donde dices, ¿cómo es la frase esta del tuerto es rey? En el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces, cuando nosotros no tenemos la capacidad de autocrítica, de poder mediar y conocer más del mundo o más de un mundo más amable, y nos conformamos con vivir Ok. violencia, decir que los hombres todos son iguales o las mujeres todos son iguales y los niños dan mucha lata, este me salió malo, este me salió más o menos. Todos estos son comodines para seguir estando en la misma situación. Y no nos podemos, es que créanme, estamos aquí y medio vemos algo y luego lo volvemos a tapar. Y medio vemos algo y luego lo volvemos a tapar. Y luego dices, no, sí veo, pero no sé qué hacer. Y entonces estamos todo el tiempo haciendo esto. Entonces, y cuando estamos aquí, sumergidos en nuestra historia, y vemos a los demás como los vemos a través de nuestro lente. Ay, tengo unos lentes bien chistosos, espérenme. Nomás que estos no son. Tenemos que ponernos los lentes del amor. Entonces, estamos con nuestros lentes sumergidos en nuestra historia y a donde miramos, nuestro cerebro tiene un sistema que elige lo que está condicionado. O sea, mi información, así como yo no puedo leer un jeroglífico que sea de otro idioma que nunca en mi vida he estudiado o aprendido, para mí es un garabato. Entonces, así como no puedo leer eso, no podemos leer las personas saludables, las personas amables, las personas que respetan, las personas que son, que se autosuperan, las personas que viven mejor que como estamos nosotros. Y de verdad, no es un tema de juicio o crítica ni para hacernos sentir mal. Créanme, una mentira no se puede cambiar y si no nos decimos la verdad, vamos a seguir en esta misma situación en el número de años. Entonces tenemos que tomar decisiones. Entonces, podemos elegir solo lo que conocemos. Y si lo que ves a tu alrededor, así tú volteas a ver a todo, y la percepción de la vida es lo que conoces. Si no te gusta lo que estás viendo, necesitas cambiar tu configuración. Y miren, ahora sí les voy a enseñar. Se tienen que poner los lentes del amor. Vean qué bonitos corazones. Entonces ponen los lentes del amor. Miren, están padrísimos. Y entonces empiezas a ver la vida diferente. Y con tu forma de ver la vida, vas a poder elegir mejor. Claro. Porque esto es como en la familia, ¿no? Si en la familia o sea, la costumbre es que hagan 1 o 2 guisos, más un arroz o una sopita en la hora de la comida, pero un día vas a un buffet de estos chinos donde hay 20,000 platillos, pues puedes elegir mejor, puedes elegir más, puedes probar cosas nuevas. En la vida es igual. Hay que aprender a elegir. Y hay que elegir desde el corazón. Así es. Y nos dice ya Diana, en algún momento, ese ya lo leí con tu ex. Diana, mañana, último día hoy, tenemos una sesión de bioneuroemoción grupal con respecto a la autoestima. Se va a trabajar el tema que la persona quiera trabajar. Acuérdense que en estas sesiones grupales 2 personas son escogidas al azar y vamos a trabajar con ellos. Entonces es una excelente oportunidad para trabajar, tiene un costo muy accesible, entonces yo se los recomiendo. Génesis nos dice, odio cuando le dicen a los niños, no llores, los niños no lloran, pareces niñita. Claro, a mí me tocó, yo viví esa experiencia, donde no se me permitía llorar, donde uno como hombre no se le permitía expresar sus sentimientos, es terrible. Y a final de cuentas es violencia intrafamiliar. Así es, son diferentes tipos de violencia, niveles, y que condicionan a las personas a muchas cosas. Así es. Mari Terrero dice, hola, saludos desde México, de Puerto Vallarta. Saludos a Puerto Vallarta. Tan bonito Vallarta también. Sí, yo como madre soltera y tengo un hijo de 14 años, muchas de las veces me dicen que no hago lo correcto en educar a mi hijo, pero en mi familia, según ellos, porque no le pego porque no le pego si lo llego a hacer, pero no porque entendí que tenía frustración. O sea, cuando lo llegaste a hacer entendiste que era porque tenías frustración, pero ahora ya no he llegado a la violencia. Y a veces sí me desespero porque al mandarlo no me obedece. Está que lo amenazo y que le voy a pegar y solo así se mueve. Es que mira, exacto, ahí es un comportamiento no tan racional. A las personas, primero, para poder yo guiar a mi hijo, tengo que ayudarlo a que aprenda a discernir, a pensar,
a reflexionar sobre lo que está haciendo, a que comprenda que su responsabilidad es consigo mismo, antes que con nadie. Y este sentido de responsabilidad es de autocuidado. Y el autocuidado tiene que ver con el autoestima. Entonces, si él ve que yo no me quiero, él aprende a no quererse. Más aparte la etapa de la infancia, más aparte la etapa de la panza, más aparte el transgeneracional. Perdón. Entonces necesitamos darnos cuenta. Y créanme, darnos cuenta nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. La autoestima es la base donde fundamentas tu vida. Sin autoestima todo es caos. Con autoestima te detienes, dices, a ver, espérame, ¿me merezco este maltrato o no me lo merezco? Entonces es importante darnos cuenta que en lugar de pensar por qué mis padres no me aman o por qué yo no amo a mis padres, es pensar por qué yo no me amo. Claro. O sea, ya como adultos nos toca ser más responsables en ese sentido. O sea, la palabra clave es responsabilidad. Asumir la responsabilidad de mis sentimientos, de mi historia y empezarme a transformar internamente. Muchas veces creemos, y hay en la psicología muchos argumentos, o más bien mucha fundamentación acerca del cambio de conducta, el cambio de conducta para generar un hábito. El cambio de conducta es bueno, pero es una persona obligándose a hacer algo para lo que no está programado. Para mí es más fácil, desde mi punto de vista, aparte de los hábitos o las estructuras de rutinas diarias, es ir al origen que genera que una persona no se ame. Para mí eso es mucho más importante para poder después establecer las ideas que ustedes quieran, que consoliden algo benéfico para la persona, con mayor facilidad, sin estar resistiendo, sin tener que obligarle, sino que haya una transformación interna de forma natural. Y a veces es que la parte mental es subjetiva. Las personas no lo ven, no lo pueden palmar como si fuera una cosa, algo que tocas. Entonces se van a través de los sentidos y eso hace que no hagan las cosas, o sea, que no hagan la transformación. Y comentando también otra cosa aquí con Mari. Mari, aquí tú nos comentas que eres una mamá soltera, ¿sí? Y el hecho de que uno, obviamente hayas medido tu agresión hacia tu hijo porque no te gusta que esto sea así, pero aquí hay un punto muy importante. Tú te sientes culpable. Sí. Y te sientes culpable porque tu hijo no tiene un padre, ¿sí? O por lo menos no está ahí presente, sí lo debe tener en algún lado, ¿sí? Pero si el padre no está con él es porque tú ya no pudiste mantener o seguir o continuar la relación. De alguna manera, todas las mamás solteras se sienten culpables porque no le están dando un padre a su hijo y tratan de suplir ambos roles. Cuando no se sienten capaces, entonces no sienten que merecen en el lugar en el que están. Ahí entra lo que estamos hablando de la autoestima. Entonces, por lo tanto, se permiten que el hijo las agreda. Entonces ahí hay otra violencia intrafamiliar porque el hijo cuando contesta, cuando se pone violento, cuando se pone rebelde, cuando hace todo este tipo de muecas y dice, pues no, a mí no me importa. Es una violencia hacia el papá a final de cuentas. Y todo esto es debido también a una baja autoestima. De verdad, o sea, nosotros lo que queremos es que podamos llegar todos a tener un entendimiento cómo la baja autoestima nos afecta. Y de verdad la gente le dice, oye, ¿tú tienes baja autoestima? No, hombre, yo estoy re bien. Si de los que conozco soy el menos peor. Exacto, básicamente, o sea, eso es importante. O sea, explican. Lo que vamos a tratar mañana en la sesión grupal es personal de cada quien. Cada quien va a tratar el tema que quiera, que obviamente va a ir relacionado con la baja autoestima y nosotros vamos a trabajar sobre ese rubro, pero esto va a sanar. O sea, imagínate, Mari, si tú puedes tener una autoestima que digas, me siento muy bien, ¿por dónde vienen mis flaquencias? Y ya vi de dónde viene mi comportamiento y ahora con un poco de conciencia que yo me di cuenta de eso, yo decido trabajar o hacer las cosas distintas. Así es. ¿Sí? Fíjate, los hijos son el síntoma de una enfermedad llamada padres. Qué fuerte está eso. Déjame nomás te leo tantito más. Dayana dice, analizando la historia de mis papás, se empezaban a repetir patrones en mis relaciones, en mi relación. Por supuesto, Dayana, porque es lo que dice Jazmín. Lo que uno aprende es lo que da. No puedes dar otra cosa más que lo que tienes. Así de sencillo. Si vamos a suponer que el conocimiento y el amor se midieran en números, y es del 1 al 100, si a mí solo me enseñaron del 1 al 10,
yo no puedo dar 20, no puedo dar 30, no puedo dar 40. Yo voy a dar hasta el 10. Porque es lo que se me enseñó. Por eso repetimos patrones. Porque tenemos heridas de la infancia y porque no sabemos cómo cambiar eso. Es por eso que es tan importante trabajar en uno mismo, trabajar con las dolencias. Todas las personas que vienen a vernos y nos dicen, es que tengo un hijo problemático, ¿lo pueden ayudar? No, te vamos a ayudar a ti. Primero trabajemos en ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros somos el origen y lo acaba de leer Jazmín. Sí, claro, los ¿Sí? hijos son el síntoma de una enfermedad llamada padres. Por supuesto. El tomar el rol de padre en lugar de hacer algo, bueno, es que siempre estamos creyendo que hacemos lo mejor antes de saberlo. Y ese es un sesgo, es un punto ciego que tiene el ser humano, creer que ya sabe todo lo que tiene que saber para vivir como vive y que ya no hay otra forma de vivir. La frase tengo la razón nos deja estancados en muchos puntos de nuestra vida y nos impide crecer y evolucionar. Entonces eso hace que por eso por años, siglos y cientos de años el ser humano siga con los mismos conflictos hasta el día de hoy. Y claro, es impresionante que no lo veamos, o sea, es un sesgo ahí. Entonces, ok, entonces nos dice, Génesis nos dice, respondiendo a Génesis, eso es violencia psicoemocional, creo yo. Es que todo es violencia, si te das cuenta, porque, a ver, fíjense, los niños que son hijos de padres que los dos trabajan son casi, bueno, se va a oír fuerte, pero es más, así como el caso de madre soltera. Cuando a las mujeres siempre nos enseñan que te tienes que casar, que salir bien casada de tu casa, que ser una mujer decente, implica muchas cosas, casado por el civil, casado por la iglesia, con la bendición de tus padres, de la casa de tus papás. Hay mujeres que viven y por muchos años, porque el chip de tengo que salir casada de blanco de mi casa y no viene el príncipe azul, la mujer está sin salir de la casa. Y no somos conscientes. Y soportar. Porque supuesto, hay una presión constante de cuándo te vas a casar y tú cuándo. Y esa es la light, ¿eh? Puede ser que haya muchas otras cosas más. Hay muchas otras cosas más. El acoso y la presión social son horrendas. Pero es más la presión que uno se permite. Porque cuando tú tienes autoestima, puede pasar una fila de gente diciéndote cosas y no te importa, no te mueve, no te lastima, como somos tan vulnerables al tener nuestra autoestima en el piso. Entonces, tenemos estos condicionamientos de querer salir como de 10 de la casa. Esa es una. Otra, si la pareja que escoges, que con regularidad es así, no es la ideal y perfecta por las razones que sean, y la mujer tiene a su hijo solita o su hija, ya arrastró el apellido, es una... Cualquiera. Una tonta. Fruta. No, una tonta, algo le falta y es un error irremediable, nadie le va a querer con su hijo, en fin, una larga lista de cosas que ustedes escucharon a través de sus primas, sus hermanas, sus vecinas, etcétera, durante el crecimiento de una persona, estoy hablando. Bueno. Ya si el hombre no es lo que se esperaba y no es responsable, la mujer que sale a trabajar para sostener al hijo tiene que encargarlo. Y entonces ese niño o esa niña se queda como huérfana o huérfano. ¿Por qué? Porque cuando la mujer entra al rol masculino de traer el mamut a la casa, ¿dónde está la mamá? Ya no hay. No hay. No hay mamá. Entonces... trae el mamut, está en el rol masculino, le toca sacar la parte masculina para darle sustento al hijo, pero psicológicamente y emocionalmente la mamá al estar en ese rol, no materna. No materna. Y ojo, tampoco paterna. Tampoco, solo trae el mamut, mantiene al hijo. Pero entonces ya hay una ausencia de ambos padres. Respiren, amigos, porque esto es bien fuerte. Cuando yo lo descubrí dije, no manches, todos estábamos en el hoyo ahí. Dije, no manches, sí. Déjame te leo tantito más. Ok, nos dice Irma, buenas noches. Irma, buenas noches. Buenas noches. Génesis responde, dice, poto es trasero en Chile. Ya sabemos, ahora sí, ya lo sabemos. Sí, el trasero. Sí. Mari Terés nos dice, me encantó lo de los lentes del amor. Ay, sí, están padrísimos. Bere también dice, me encantan los lentes, sí están padrísimos. Y Bere nos dice, estoy sin palabras con el tema de hoy.
Así es, amigos, porque todos crecimos en un ambiente más o menos así. Y ya por último, Mari, que habíamos comentado de ella, que es la que nos hizo el comentario de Puerto Vallarta, dice, gracias, gracias, gracias. A veces duele la verdad, pero es ahí donde uno debe de sanarla. Donde uno debe sanar la enfermedad del padre es muy fuerte en mi caso. Claro, por supuesto, Mari. O sea, aquí lo importante es que si queremos, créanos, como papás, hacer algo por los hijos, siempre lo estamos haciendo mal, porque queremos hacer algo por ellos. Y se los he dicho una y mil veces, esto es como el avión. Cuando vamos en el avión y se despresuriza la cabina, o sea, cuando hay problemas y caen estas máscaras, ¿a quién se le pone la máscara primero? ¿Al adulto o al niño? ¿Quién tiene que tener la máscara primero? Y todos, invariablemente, todos siempre decimos al niño, primero al niño, todo va a ser el pequeño. Y el mayor se desmaya y el niño se lo carga el payaso. Uno es el que tiene que estar bien, siempre, fuerte, ¿sí? Emocionalmente estable. ¿Para qué? Para poder criar un buen hijo, una buena hija, con una buena autoestima. Pero para que un hijo tenga una buena autoestima, yo tengo que tener una buena autoestima. La mamá tiene que tener una buena autoestima. Y entonces crearemos un hijo, por ende, en automático, con una buena autoestima. Por eso insistimos, el problema no está en los hijos, está en los papás. Así es, y entonces este hoyo negro horroroso en el que todos vamos dándonos cuenta que conocemos, porque todos lo conocemos, Claro. y del que pocas veces se habla de manera clara, ¿sí? El desamor de los padres hacia los hijos como forma de maltrato infantil es algo que ha permanecido y por eso tenemos los jóvenes que tenemos y tenemos la sociedad que tenemos. Pero es responsabilidad de los adultos. Eso hay que saberlo. Entonces, si yo sé que no fui criada con amor, con el amor idóneo, ese ambiente idóneo, ¿ok? Si no tengo eso, es mi trabajo trabajar en mí. O sea, por supuesto, no hay de otra. Es mi responsabilidad conmigo como un acto de amor y conciencia para iluminarme, llenarme de amor y desbordarme de amor y entonces ser como un foco que ilumina el entorno. De otra manera, no funciona. Yo no puedo ser un foco funde una vela apagada tratando de prender otra. ¿Con qué si no tengo esa llama? Entonces hay que darnos cuenta. Nosotros debemos saber que estos entornos familiares en los que crecimos, aparentemente los padres no aman a los hijos, sí los aman, pero como ellos no están en orden, están dando un amor, vamos a llamarlo distorsionado. Obviamente que es maravilloso el hecho de estar vivos y diciendo, hola, estoy vivo, estoy aquí. Eso es muy bueno, o sea, quiere decir que nuestros padres realmente hicieron algo, un gran esfuerzo para mantenernos en la vida. Pero tenemos dos tipos de padres. A ver, todos. Tenemos, ahorita se van a enterar, tenemos dos tipos de padres, uno biológico y otro emocional. Entonces, el biológico es el que generalmente estamos atendiendo, casa, comida y clan, ¿ok? Estar en grupo. Es el que hace, digamos, las labores físicas. Así es. Cojeando es en el emocional. Para poder ser un buen padre o una buena madre consciente, responsable, debemos trabajar en nuestro interior. Ir a rescatar a todas las etapas de nuestra vida donde sufrimos violencia, humillación, injusticia. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos esto, de verdad, démosle la importancia que merece el autoestima. Muchas personas el autoestima la dan como por hecho que es algo de vanidad, pero no es así. La autoestima es un vehículo para conectarte con tu espíritu y tu conciencia. Así es. Porque en base al amor puedes conectar con la parte sabia de ti. Sin autoestima no puedes alcanzar eso. Porque siempre que falta autoestima la persona se siente indigna, desvalorizada. Exacto. Incapaz de lograr las cosas. Ahora fíjense, en base a lo que estoy leyendo, después de saber, escuchar y oír lo que acabamos de decir, no quiere ser una mejor persona para educar mejor a su hijo.
¿Quién no quiere? O para mejorar su calidad de vida. Claro, para que sea un mejor ser. Porque fíjense, al ser yo mejor ser, por ende en automático, él se hace un mejor ser. Mañana tenemos una sesión grupal de autoestima y podemos tocar los temas que le toque a la gente y todos aprendemos. Tiene un costo verdaderamente simbólico, ¿sí? Aquí se los voy a poner. Se los vamos a poner ahorita. Ustedes decidan qué tanto quieren mejorar la vida de sus hijos o su propia vida. Pero en serio. De verdad, o sea. Y luego, fíjense, el ego siempre está diciéndote que no hagas caso de estas cosas, que para qué te esfuerzas, que bla, 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 bla. Entonces este ego, que es el personaje, la máscara con la que jugamos a vivir en la vida, hace que nosotros nos quedemos estancados. Nos dice Blanca, ¿podrían darme informes de la sesión de autoestima de mañana? Sí. Por supuesto, Blanca, ahorita si quieres por inbox te pasamos informes, todavía estás muy buen tiempo. Sí. Claudia nos dice, pregunta, ¿por qué sigo llamando a personas que no quieren mi amistad? Ayuda, gracias. Oh, sí. Es Claudette. Claudette, para empezar, te diría, toma la sesión grupal de mañana. Sí. ¿Quién quita y corres con suerte? Y sale tu tema y hacemos un acompañamiento completo de tu tema. Ahora, ¿por qué sigues llamándole a la gente que no quiere hablar contigo? Porque hay un vacío, hay una carencia y hay una necesidad que la está llenando esa persona. Hemos explicado varias veces, fíjate, Claudia, ojo, que cuando nosotros somos niños, solo vemos 3 arquetipos. 3. Papá, mamá y yo. No hay más. ¿Sí? Hermanos están a mi mismo nivel. ¿Sí? Si papá no me dio el cariño adecuado, si mamá no me dio el cariño que yo deseaba, lo voy a estar demandando, exigiendo y buscando toda mi vida. Sí, acuérdense que nuestro subconsciente, no ve a las personas por el rostro, los ve por los arquetipos, ¿sí? Entonces, si yo encuentro un arquetipo que es papá y yo tengo una carencia de papá y ese arquetipo, porque papá a mí no me hacía caso, ¿qué creen que va a hacer el arquetipo? No me va a hacer caso. Y como dice Claudette, va a seguir buscando a esta persona que no te hace caso. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a trabajar al origen para sanar, ver de dónde viene y entonces podemos proceder a avanzar sobre esta situación, porque de otra manera estamos en un círculo vicioso. Sí. O sea, no nos damos cuenta. O sea, es un ciclo repetitivo, doloroso, constante. Llámese un amigo, llámese mi jefe, llámese la pareja. Se va a presentar de distintas personalidades porque nuestro subconsciente va a estar buscando como loco ese arquetipo de la persona que nos hace falta. Eso es, y espero que te haya quedado claro, Claudette, pero por favor toma la sesión mañana. O sea, créeme, el costo es simbólico, ya se los puso Jazmín ahí, o sea, la verdad es que ya lo tenemos. Realmente ese dinero le sale más barato que ir al cine. Estamos haciendo estos grupos para apoyar a todos los que requieran trabajar en sí mismos, porque a fin de cuentas todos lo requerimos, es un trabajo continuo de por vida. No es un tema de que se solucione en una sola cosa. ¿Por qué? Porque tenemos, imagínate, X número de años viviendo lo que hemos aprendido a vivir, reforzado en una red neuronal dentro de nuestro cerebro, como las instrucciones de vida, y entonces cambiar ese sistema de pensamiento, que es la estructura, pues toma tiempo y vamos a ir haciéndolo paulatinamente, pero en las sesiones se entiende muchísimo, se comprende y nos caen unos 20 maravillosos. Entonces es un gran regalo de amor que haces tú para ti, el aperturarte a decidir, por lo menos a contemplar la idea de empezarte a amar verdaderamente. Así es. Génesis nos dice, es responsabilidad de nosotros los padres crear adultos sanos, enteros, porque gracias a la violencia se crean adultos rotos. Ese es en el caso, Génesis, que nos hagamos conscientes y que podamos darnos cuenta, porque por lo regular todos van saliendo rotos, todos van saliendo con defectos y no nos damos cuenta, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque consideramos que así son las cosas, ¿sí? Ese es el gran problema. Por eso es tan importante poder trabajar en nosotros para poder cambiar este contexto, ¿sí?
O sea, es como sacó los lentes Jazmín hace rato. Esta es la visión que yo tengo. Pero si yo me pongo esos lentes color ámbar, voy a ver las cosas de una tonalidad totalmente distinta. Ahí es donde ya puedo yo aprender y decir, ah, esto yo no lo veía antes. Ahora veo cosas que no veo o que no veía. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y nos vuelve a decir, Ya puse yo ahí. sí, ya puso Jazmín los costos. Y dice Génesis, la psicología de mi hijo dice que yo... La psicóloga. La psicóloga de mi hijo dice que yo cumplo el papel paterno, pareja el papel materno. Yo soy la dura, estricta y mi pareja es el amoroso. Ok, llega a haber situaciones que efectivamente mamá cumple el rol paterno en que es un poco más estricta, es la que educa, y el papá, pero eso es porque son mujeres que tienen ese rol masculino. Y obviamente van a buscar a hombres que tengan un rol femenino, ¿sí? Es porque así fueron educadas. Si en este caso tú eres así, Génesis, yo te podría decir así, sin temor a equivocarme, que eres hija única. Si no eres hija única, eres la primera de tu papá. Y ya después vino probablemente un hombre, pero tú fuiste la primera, eres la primogénita y por eso has tratado de ser el hijo más valioso de tu papá. Y por eso traes estas características masculinas tan marcadas y buscaste una pareja femenina. Siempre y cuando sean conscientes los dos del rol que están adquiriendo, puede ser que se lleve bien y se lleve sano para el hijo. Siempre y cuando sean conscientes, porque si no también entra una serie de confusiones. Deja tú las confusiones, entran consecuencias acerca de esto. Así es. Una mujer que se hace fuerte activa su circulación sanguínea, sube el cortisol, sube de peso, se hace más pesada para hacer el rol masculino, es más violenta, es más irritable. ¿Qué más? Cuando una mujer trabaja, describe. No, aparte es la que siente que tiene el poder. ¿Por qué? Porque es la que trae el dinero, es la que manda. Es la que manipula. Mueve. Entonces, por ende, vas a tener un hijo que busque una mujer como tú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él va a entrar en un rol femenino también, porque tiene una mamá que es sumamente agresiva o posesiva. No agresiva físicamente, sino como un hombre. ¿Sí? Que cuando hay un pleito, ¿quién sale? Yo. ¿Qué vas a hacer? O sea, eso es una mujer agresiva. Sí está cumpliendo un rol de hombre. Simplemente por llevar el mamut o por arreglar los problemas que se presentan en casa. Recuerden que es una generalidad. Si a ustedes como que les cae un 20 o consideran que algunos puntos van acorde a su historia, solo es eso. Para trabajar esto en una sesión es importante saber cuál es tu beneficio de tener este rol. ¿Por qué? Porque también puede ser una mujer que esté reparando a la abuela o a la bisabuela que fueron sumisas y maltratadas. Claro. Y entonces la mujer ya le toca maltratar al otro género, como en un tema de venganza. Si se dan cuenta, de todo lo que vivimos es muy pequeño el porcentaje de lo que tomamos decisiones realmente nosotros. Por eso necesitamos despertar. Y necesitamos trabajar en nosotros. Nos dice Irma, son excelentes sus sesiones. Yo quedé encantada. Gracias. Irma, muchas gracias. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos realmente seguir teniendo esta violencia intrafamiliar porque carecemos de autoestima? Porque carecemos de valores hacia nosotros y creemos y estamos convencidos que este tipo de violencia es normal, así pasa en todos lados. No, hombre, o sea, en mi casa hay gritos, pero en la de al lado hay golpes. Yo estoy bien. Claro. No es cierto. Nos vendemos este tipo de historias. No es cierto. O sea, ¿cuándo vas a decidir hacer algo por ti? Por ti. Que cuando hagas algo por ti, también por ende vas a hacer algo por tus hijos. Y también le va a tocar a tus papás. A quien toda la gente, cada que tú mejores, que tú estés bien, esto va a mejorar. Mañana tenemos una sesión de autoestima. Lo repito porque verdaderamente la gente piensa, yo no estoy mal de autoestima, pero ¿qué tal les resuena todo lo que estamos hablando? Claro. De ahí viene. Ajá. Y entonces fíjate, es importante saber que nuestro sistema emocional, que obviamente tiene que ver con el área límbica en el interior del cerebro, es una parte que se afecta y que ahí es donde se guarda todo nuestro sistema de memoria asociado a una emoción, a una experiencia. Y estas asociaciones son condicionantes para nosotros.
Y es importante saber que lo que hay que curar es el desamor paterno-filial. O sea, este desamor o falta de amor como un requisito donde el ser humano para un sano desarrollo requiere de amor, aceptación, apoyo, cuidado. Debemos de recibir que nuestras necesidades sean cubiertas, nuestras necesidades emocionales y físicas, alimentación, horas de sueño, un espacio seguro donde vivir, un ambiente agradable en la infancia. Entonces, cuando esto no es así, nosotros empezamos a hacer estas memorias en nuestro sistema límbico que nos condicionan a vivir con estar vigilantes a que esa situación, si se nos presenta, ya sabemos que es peligro. Y hay muchas situaciones acerca de los embarazos, de la forma del embarazo, de cómo fue el embarazo, si lo vivió bien. El niño resiente lo que la madre siente por el padre durante el embarazo. Y por ejemplo, a mí me impresiona que la plática que les compartí ahí está en el muro de Adán y Alejandro Jodorowsky, donde hablan acerca de esto, que es muy hermoso lo que ellos lograron. Y hay que, o sea, cuando tú ves esa plática, el amor emana de ellos dos. Es realmente muy bonito. Verle es hermoso. La evolución de Alejandro es una cosa que inspira. Así es. Entonces ya no querramos estar siempre metidos en estas historias de novela de trauma y de drama, cuando hay un señor que ya nos mostró y nos abre su corazón y lo platica a detalle de cómo fue cuando estaba esperando a Adán, que fue más consciente que ya no era el padre neurótico que fue con los padres a un inicio, y que es esta capacidad que tenemos de transformarnos. Y obviamente yo en mi mundo, yo también lo viví, en algún momento yo fui de una forma y ahora soy de otra, y conforme voy avanzando voy transformándome también. Pero aquí lo importante es si te transformas para crecer o te transformas para hundirte. Ese es los dos caminos que tenemos. Fíjate, nos vuelve a comentar Génesis, dice, soy la primogénita y tuve que cuidar a mi hermano menor. ¿Sí? Ambos fuimos conscientes de esto gracias a la terapia familiar y de pareja. Me imagino que habla de su marido y ella. Pero nosotros, de acuerdo a nuestro, somos así. Pero como pareja somos normales. No. No es cierto. No, o sea, no vamos a decir que no sean normales, sino que lo conocido para ustedes es la dinámica que tienen. Exacto. Pero recuerden esto, los roles no tienen que ver tanto por el tema de género, sino es una energía para la que nosotros estamos capacitados, así como en la biología. Patitos y las patitas, los peces, los delfines, los ositos, cada uno tiene su peculiaridad y su rol de crianza, como mamíferos, como ovíparos, como el animal que es. Así es. Cada quien tiene sus características de crianza a nivel biológico. Y aquí lo que sucede es que el ser humano es el único que invade el rol del otro. ¿Sí? Sí. O sea, si tú me dices que como parejas son normales, entonces okay, serían caballitos de mar. Lo que yo te voy a decir es que también no es cierto. Yo estoy seguro que la que toma la decisión al último eres tú. Y lo que tu hijo va a ver es que la que tiene el carácter más fuerte, aunque aparezcan en una normalidad o aparenten una normalidad, eres tú. ¿Por qué? Porque fuiste la hija que siempre quiso ser el mejor hijo de tu papá. ¿Sí? La que se hizo responsable, Desde la que cuidó al hermano menor. Hay una desconexión. Por supuesto. Mira, el punto es, si hay un trabajo personal profundo a nivel individual, tomas conciencia y ya conscientemente tomas las decisiones que quieras. Exacto. Eso no te va a generar ningún conflicto. Y fíjate, pero si no ha sido así, estás viviendo en una historia que te estás contando que tarde o temprano va a tener consecuencias. Y simplemente con que me hagas una lista de características, yo te voy a decir exactamente qué está pasando con ustedes. Obviamente no lo hagas aquí, mañana lo hacemos en la sesión si quieres. Así es, y fíjate, aquí nos damos cuenta de algo. No se trata de que el hombre sea el que tome las decisiones, no me estoy yendo del lado machista. Las decisiones se deben de tomar entre ambos, pero los hijos deben de ver que los papás ambos tienen decisión y que están juntos, ¿sí? Eso es lo ideal, que un hijo pueda ver que hay. Entonces es lo que va a conocer y es lo que va a ver,
¿sí? Yo te puedo garantizar que en base a este sistema que ustedes están llevando, el día de mañana tu hijo va a tener una novia que tú vas a decir, es que esta vieja lo manda, esta vieja quiere que mi hijo haga... Y te vas a poner colérica. Si no es que ya, no sé qué edad tenga tu hijo, pero en algún momento puede suceder. ¿Por qué? Porque él va a ver a mujeres que tengan carácter. Y van a ser dobles tuyos y entonces puedes, sí, porque si él es sumiso. Depende del rol que él tome, ¿eh? Pero puede agarrar un perfil como el de papá, un perfil como el de mamá, y entonces entras en competencia con la pareja del hijo. Así es. Entonces, si son se fijan, comportamientos que vemos todos los días. Todos ¿no? estos temas de violencia intrafamiliar son a veces tan sutiles y luego consideramos que estamos dentro de la normalidad. Por eso el tema de la autoestima, cuando decimos que mañana tenemos nuestra sesión grupal de autoestima, la gente dice, no, yo estoy bien. O sea, de autoestima no tengo problema. Por supuesto que sí. Todos tenemos siempre una carencia de autoestima en algo, ¿sí? Y ese algo nos genera una situación en nuestra vida. Aquí lo importante es que podamos trabajar en nosotros y verlo. Y si lo trabajamos en nosotros, por automático nuestros hijos lo absorben. Acuérdense que esto es lo maravilloso. Uno como papá siempre está tratando de hacer algo por los hijos, pero no lo hacemos por nosotros, que es lo que les digo del avión. Caen las mascarillas y se le queremos poner al hijo primero. Pero fíjense lo más maravilloso. Una vez preguntaron, ¿cómo podría yo educar a mi hijo para que sea una excelente persona? Y la respuesta es, los hijos son perfectos. El problema es que nosotros los vamos adecuando a nuestros condicionamientos y a nuestras creencias, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes, que me levante la mano y me diga yo, quiere ser igual a su papá o a su mamá, dependiendo de su género? Que me diga uno, yo a mi mamá y quiero ser como ella. No hay. No hay. ¿Por qué? Porque cometieron ciertas situaciones que a nosotros, a nuestro punto de vista y parecer, no nos hubieran gustado. Pero ¿qué pasa si somos un ser excelente, con una relación fenomenal, que nos guste lo que hacemos en el trabajo, que seamos buenos en eso, exitosos y plenos, que nuestro hijo diga, yo quiero ser como mi papá? Eso sería maravilloso. Por eso tenemos que trabajar ¿en quién? En nosotros. En nosotros mismos. Y mira, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado que el amor de los padres, madre o padre, es un amor extraordinario? Y entonces eso eleva nuestras expectativas, los ponemos en un pedestal y luego somos como muy exigentes con ellos. Y como bien dijiste el otro día, ya sea que los magnificamos o endiosamos. El problema es que uno como hijo, a los papás los tenemos en un pedestal. Eso. Pero cuando nos hartan o nos fastidian del pedestal, los crucificamos. No los bajamos, los crucificamos. Como le sucedió a Jesús. Del pasó al pedestal. Aquí es al revés. Muy bien, entonces nosotros tenemos estos conceptos sociales en donde creemos que el amor de los padres es más allá de todos los límites, y no es cierto. No todos los papás saben querer, no todos los papás pueden amar de una manera, vamos a llamarle en equilibrio. Entonces, nosotros sabemos que los padres no aman así, los padres tienen un amor humano. Y esto es conformado por su propia fórmula de sentimientos, pensamientos y experiencias y reacciones que distinguen al género humano. Acuérdense, tenemos los papás biológicos y los papás emocionales. Emocionalmente estamos en pañales. Así es. Entonces, ¿qué? No, es que pensé que era el abanico que estaba allá. Ahorita lo busco del otro lado. No te preocupes. Entonces, fíjense. El amor de los padres puede transmitir amor solo cuando el padre está pleno de sí mismo. Pero cuando esto no es así, que la mayoría de las veces así es, lo que transmite a los hijos es dolor, miedo, inseguridad y rechazo. En cambio, el amor de un hijo hacia sus padres es algo que no se ha sabido valorar. ¿Por qué? Nosotros tenemos las dos partes. El niño, al venir con menos información, obviamente trae su información genética y condicionada, pero no sabe nada del ambiente al que llega. Eso lo aprende. Entonces el niño de alguna manera, a veces los padres tienen más amor incondicional a los hijos, que en algunas veces sí es así, pero muchas veces el niño, por supervivencia que genera su química, la oxitocina, para generar amor, para asegurar su supervivencia, la parte biológica, es más incondicional. ¿Por qué? No tiene juicio. No tiene juicio y el niño va creciendo y va aprendiendo a tener juicio y crítica hacia sí mismo y a su entorno. Entonces, el hijo lo que recibe
lo que el padre le transmite es dolor, miedo, inseguridad y rechazo. En cambio, el amor de un hijo hacia sus padres, que es lo que les decía, es algo que no se ha sabido valorar, porque nosotros tenemos plastilina en nuestras manos con nuestros hijos. Los hijos son capaces de un amor fuerte y maduro con todo. Hay ocasiones en que hay personas que dicen que son malagradecidos y dejan en el abandono a sus padres, pero fíjense, ¿cuántas personas que han estado en alguna temporada enojada con sus parejas o separados, cuántas personas al niño de 7 años, de 8 años, le preguntan, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Te gustaría ir a vivir a no sé dónde? ¿Quieres ver a tu papá? ¿No quieres ver a tu papá? ¿Quieres ver a tu mamá? ¿No quieres ver a tu mamá? ¿Qué tal si compramos tal cosa? Y entonces lo agarran de bastón. Hay cosas que se le preguntan al niño, pero hay cosas que no. Infinidad de mujeres que le dan al hijo un lugar que no le corresponde de pareja. Ay, es que no sé si mi hijo me deje, es que no sé si quiera, es que déjenme preguntarle a mi hijo, porque desde que el niño es pequeño y la mujer se queda soltera cuidándolo, le da un poder que no le pertenece. Oye, hijo, ¿tú crees que te gusta esto? ¿Y te gustaría esto para mami? Y todo eso para... O sea, le dan un poder tremendo y al rato no hayan qué hacer con él, ¿eh? Así es, y fíjate, por ejemplo, si un hijo no aprende amor desde su cuna, pues obviamente cuando sea grande no va a saber qué eso. Y obviamente como adulto, si no se hace responsable y se transforma, pues va a seguir en esa misma línea. Y la consecuencia de falta de amor que los hijos muestran hacia los padres, esto tiene que ver si el padre o la madre, es genérico. Si no le protege y cuida su vejez, es porque el padre así le enseñó a hacerlo a través de su incapacidad para comprometerse y amar a su hijo incondicionalmente. Y en México es bien común que los adultos, sea el papá o la mamá, no sean responsables económicamente del hijo. Y si ni eso tenemos, imagínense emocionalmente. El niño está a la deriva. ¿En el hoyo? Está a la deriva. ¿En el hoyo? Porque la mamá o el papá que le toca tener al niño por hacerse responsable y por castigar a su ex, hacen locuras. Yo he visto cada historia, hacen locuras. Pero obviamente esto no viene del amor, viene del desamor, del deseo de venganza, del rencor, de la ira, del odio, etcétera, etcétera, etcétera. Respiremos todos. Nos dice Génesis. En eso estamos trabajando, que nuestro hijo nos vea a los dos por igual. Dice, y mi hijo tiene 4 añitos. Uy, mi vida, Ok, qué bonito. todos están en muy buen tiempo. Los 4 años es una cosa preciosa. Bueno, a mí es que a mí me encantan. Están en muy buen tiempo. Sí. Y yo te diría, Génesis, 2 consejos. 1, toma la sesión de mañana, creo que te va a beneficiar muchísimo. 2, date la oportunidad de regresar a tu rol y permítele a tu marido tomar su rol. Aunque le tome tiempo, aunque no lo haga perfecto, aunque tú lo hagas mejor que él. Permíteselo. No estén en competitividad. Así es, porque están en una competitividad probablemente sin que tú te hayas dado cuenta. Si tú estás en este rol masculino, o sea, están en esta competitividad siempre. No, hombre. Entonces, date esa oportunidad. Toma la sesión de mañana y date la oportunidad de estar en tu rol. Y es que esto tiene que ver con la percepción del rol femenino. O sea, que a lo mejor considere que el hecho de estar ella en su rol no quiere decir que dejes de ser tú. Al contrario, simplemente te vas a centrar más. Entonces, es un tema de conectar contigo, porque el estar en un rol masculino, muchas veces, no digo que todas, no voy a generalizar, estamos en desconexión con nosotras mismas. No nos sentimos felices de ser mujeres, no sabemos disfrutar, no sabemos somos un caballo que trabajamos todo el santo día para mantener a los hijos y entonces adquirimos más responsabilidades y peso y eso hace que las personas sean codependientes e incapaces de desarrollarse. Las personas que estén a tu alrededor, ¿a cuántas personas ayudas? ¿De cuántas personas te haces responsable? Entonces ahí es donde eso tarde o temprano truena. Las rodillas, la espalda, la cadera, en fin. Aguas. Y se presentan otros síntomas. Aguas. Esta información que compartimos es preventiva. Es preventiva. Déjame les digo esta frase. Por favor, escuchemos todos. Los hijos representan al tipo de padres que han tenido y no se les puede exigir algo que no se les ha enseñado. ¿Qué tipo de hijo eres? Ahí está. Para saber qué tipo de padre vas a ser.
y qué tipo de padre tuviste. Entonces, si hubo irresponsabilidad y desatención por parte de los padres, si hubo golpes, gritos, rechazos, incluso abuso sexual y un trato cruel y poco digno, la consecuencia serán acciones de los hijos. Los hijos son los frutos del árbol de sus padres, que sus padres fueron para ellos. No podemos dar lo que no conocemos, ¿ok? A ver. Y nos dice Blanca, jajaja, yo digo lo mismo, pero no estoy bien. Entonces, amigos, no se trata de juzgarnos, no se trata de tirarnos al piso a llorar ahorita, no. Se trata de tomar conciencia, de tomar acción y saber que somos perfectibles o mejorables y que podemos continuo, pudiendo sembrar en nosotros una conciencia distinta de la que recibimos. Es posible, te lo mereces. Te mereces vivir más bonito, mereces no cargar a todo el mundo encima en tus hombros. Mereces recibir ayuda, apoyo, pero no desde la queja, no desde la desaprobación. ¿Veste? No me ayuda para nada, es un bueno para nada. Mujeres, una de las cosas que a mí me llama la atención de maestros que vienen del extranjero, que voltean y dicen, bueno, ¿qué diablos pasa con las mujeres mexicanas? Que me imagino que en Sudamérica y Latinoamérica, en toda Latinoamérica es algo parecido. Tenemos este patrón de abarcar tanto que no permitimos que la gente se desarrolle. Esa es una. Y otra, permitimos que los hombres no sean responsables de sus hijos, en muchos sentidos. En convivencia, en educación, etcétera, etcétera. ¿Y qué creen? ¿De dónde creen que salen esos hombres que en algún momento fueron niños? ¿De dónde salen? Ya no podemos jugar a la víctima, no más. No más. Entonces, vamos a hacernos responsables de nosotros. Mañana tenemos un taller que es una sesión, no es un taller, es una sesión grupal de bioneuroemoción, de autoestima, donde vamos a trabajar 2 personas, 2 temas, se van a sortear. Es la oportunidad. Créanme, todas las personas que escriben aquí que la sesión es excelente, no son paleros, son personas que la han tomado y se han encantado, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente aprendemos, siempre aprendemos. Explico cómo va a funcionar para que sepan. Todos los que se inscriban, nosotros los vamos a poner un número y vamos a hacer un sorteo con unos papelitos y 2 de ellos van a tener la oportunidad de que hagamos una sesión, un acompañamiento en bioneuroemoción con cada uno de ellos. Todos los demás, aunque digan, sí, no me tocó a mí, en el momento en que la persona que le tocó empiece a hablar, se van a dar cuenta que van a decir, eso es lo que me pasa a mí, eso me pasa a mí. Todos resonamos. Es hermoso cuando vean este tipo de sesiones y que se den cuenta que no están solos. Todos padecemos casi siempre de algo, pero no lo decimos, no lo hablamos. Aquí es donde se puede trabajar. Aquí es donde lo que pasa en la sesión se queda en la sesión. Esto es como en Las Vegas. Pero claro, el conocimiento que nos llevamos es excelente. Es invaluable. Es invaluable. Déjame compartirles esto. Fíjense, es imposible cosechar amor donde se ha sembrado dolor, miedo y enojo. Tú recuerda tu infancia. ¿Qué sembraron en ti? ¿Dolor, miedo y enojo? Si es así, requieres trabajar en ti. Fíjate, en cambio, todo aquel padre que haya puesto su voluntad en amar a sus hijos no tiene de qué preocuparse. Ellos le corresponderán con amorosos cuidados y con una amorosa relación, por supuesto, que implica respeto. Un hijo amado, al crecer, se convierte en un padre amoroso y comprometido en entregar lo mejor de sí a sus hijos. Asimismo, un hijo no amado será incapaz de amarse a sí mismo y menos aún a sus hijos. Ellos solo obtendrán la misma dosis de dolor que recibieron sus padres cuando eran pequeños y dependían de sus propios padres. Y esta es una cadena fatal que se repite en cada generación hasta que un hijo decide amarse a sí mismo. ¿Quieren ser ese hijo que deciden amarse a sí mismo? Hay que ponernos en perspectiva y empezar a hacer este trabajo interior. Entonces, tú puedes transformar tu vida rompiendo esa cadena de dolor. Hay que comprender a nuestros padres y detener esa herencia de dolor. Entonces, así es que se sana la relación con padres e hijos cuando sanas tú. Si eres ese hijo, deja de vivir en dolor. Claro. Nos dice Bere Pérez, yo me he dado cuenta que mi esposo me pide permiso de hacer actividades con nuestros hijos.
Yo le he contestado que él es el papá, que él decida, pero parece que no quiere hacerse responsable de tomar una decisión. Mira, Bere, yo te sugiero que respires profundo y digas, confío en el padre de mis hijos. Él sabe lo que hace. Pero internamente, ¿eh? Es un trabajo interior. Confío en el padre de mis hijos, porque para que él venga y hable esto, es que hay un sentimiento en ti. Confío en el padre de mis hijos y él va a hacer lo correcto. Es un excelente padre. Porque ser padre y ser esposo son dos cosas distintas. Y mira, aquí sucede algo. Y voy a comentar un poco más porque Bere, uno, ya ha tomado sesiones con nosotros, ella sola, y ha tomado 3 sesiones grupales. Sí. Entonces, aquí hay una situación. Si el papá no es biológicamente el padre de los dos, necesita el consentimiento de la mamá. Ah, bueno, eso Sí. tiene que ser un acuerdo, pero si sí Exacto. es, y si sí es, Si sí es, entonces aquí es otra situación. Pero si no es el papá de uno de los dos biológicamente, por eso pide consentimiento. Porque en algún momento la mamá ha de brincar, ¿sí? Cuando él toma ciertas decisiones. Entonces quiere decir que no se le ha dado todo el permiso por completo de ser su papá, tanto como él lo considere. sí. Dime si eso te resuena o no. Mira, es internamente decir confío, porque si tú creciste en un ambiente, no lo sabemos, ¿eh? Estamos especulando. Si tú creciste en un ambiente donde papá no era confiable, pues obviamente tú tienes memoria, por lo tanto se reproduce ahí esa historia. En que él venga y pida el permiso. Si sí es el papá, si no es el papá, no lo sé, no lo aclares aquí. Solo internamente di confío en él. Es un buen padre. Y ya, es hacer la reflexión. Amigos, pues, ¿qué les parece el tema de hoy? Hay mucho por hablar, no tienen ni idea de todas las cosas. Este tema a mí me apasiona porque amo a los niños, me encantan los niños. Y realmente cuando yo tomé conciencia de que mi infancia y la infancia de mis padres iba pues a permear hasta tengo un hijo y bueno, si el día de mañana tengo nietos, bisnietos y tataranietos, la infancia de mis padres va a permear hasta allá. Depende de mí. Depende de mí qué sucede, qué voy a heredar yo. Yo me pongo a pensar, el día de mañana yo voy a ser una bisabuela. Claro. El día de mañana yo voy a ser una bisabuela y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es muy importante, como se los hemos platicado, tomar la conciencia de trabajar en nosotros. Si no trabajamos en nosotros, no vamos a poder de ninguna manera desarrollarnos mejor. Por mucho que podamos escuchar, hacer conciencia, no hacemos los cambios necesarios. Créanme, no se hacen los cambios necesarios hasta que no llegamos al origen o hasta que no podemos sanar la carencia que nos está ocasionando lo que genera esta situación. Entonces lo más sano es, por favor, trabajen en ustedes. O sea, trabajen en ustedes para que puedan tener una mucho mejor armonía familiar y deje de haber de ninguna manera, esta violencia intrafamiliar que siempre se está presentando de distintas maneras, ¿sí? Es importante, por favor, que nos demos cuenta porque ahorita tocamos un punto. Y ese punto es muy pequeño apenas, ¿sí? O sea, es uno de ellos. Pero si se fijan, la violencia intrafamiliar se puede dar de cualquiera. Y ahorita hablamos de cosas light hasta el punto, porque hay violencia, hay golpes, hay violaciones, hay una infinidad de situaciones que, créanos, nosotros con los casos que hemos trabajado, o sea... Hay incestos. No conocemos hasta ahorita ninguna familia que no tenga algo fuerte, ¿sí? Algo difícil de platicar. Todas las familias, todas tenemos algo. Y si no lo conocemos, se repiten las historias. Por eso es tan importante también estudiar nuestro transgeneracional o estudiar el árbol genealógico, que viene siendo lo mismo, ¿sí? Así es. Entonces, amigos, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren preguntarnos algo, platicarnos algo? Porque hasta ahorita se quedaron ya callados. Pero es que está muy bien, entremos en reflexión, entremos en crecimiento, entremos en la conciencia de desarrollarnos. Y estaba yo viendo aquí una frase que obviamente tiene que ver con nuestro queridísimo, ¿cómo se llama? Einstein. Albert.
Dice la frase de Albert Einstein: no pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede ocurrir a personas y países porque la crisis trae progreso. Aunque la pregunta es, ¿realmente estás progresando o estás subsistiendo, no? Entonces, al hilo de esta sabia reflexión se añade: debemos educar de otra manera a nuestros hijos, asumiendo que a veces los padres nos comportamos de un modo inadecuado, comprometiendo su bienestar emocional. Y entonces, precisamente al reconocer nuestros errores, podemos transformar la situación de crisis en un proceso de sanación, mejorando la forma de educar y evitando el sesgo del desamor a los hijos, que es uno de los mayores valores que podemos dar. Como les decía, tus bisnietos van a saber de ti, porque en ese tiempo ya van a armar su arbolito y van a decir qué se decía de la bisabuela y del bisabuelo. ¿Qué van a decir de ti? Que viviste bien, que sufriste mucho, que fuiste víctima de la vida, que hiciste un cambio. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres que te vean? Y tocamos este tema, acuérdense, porque estamos en plena época de la pandemia, porque estamos en una época donde los papás han tenido que lidiar con los hijos de una manera que no estaban acostumbrados, que no sabían, ¿sí? Y de esta manera se han venido dando muchas situaciones de violencia, tanto de los papás para con los hijos como de los hijos para con los papás, ¿sí? O sea, es de alguna manera... sí. Perdón. Bueno. Ajá, bueno, pero ya no teníamos más comentarios. No por ahorita. Entonces hay que tomar conciencia, hay que tomar acción, hay que amarnos comprometidamente, hay que transformarnos y saben que permitirnos una mejor forma de vivir. Hay que aprender a vivir mejor, no vivir como siempre y conformarnos, porque vives con lo que te conformas. Cuando le pregunto, ¿cómo estás? Pues bien, mira, yo ya me conformo con tener para comer, para que salga el gasto. Y pues ya, y para eso les alcanza. ¿Se dan cuenta? Exacto. Y luego, ¿cómo te va con tu pareja? Pues bien, mira, ya me conformo con que no tenga vicios. Y para eso les alcanza. O ya me conformo con, tú nada más completa la frase, ya me conformo con, y luego haz una lista de cómo vives y vas a darte cuenta que como de esa manera estás viviendo. No te conformes, ve por más, trabaja en ti. Mira tu interior, no hay que mirar afuera, porque afuera no es tierra fértil, adentro sí. Así es. Muy bien. ¿No? Ya estamos. Entonces, amigos, los esperamos mañana. Les puse ahí los datos. Cualquier persona que quiera entrar mañana a la sesión, con mucho gusto, les paso la información para que se puedan inscribir. La entrada es pues con un costo muy simbólico para que todos tengan acceso y comprendan qué importante es trabajar en nosotros. Y pues espero sus inbox y sus mensajitos, ya sea por WhatsApp o donde quieran, para mandarles la información. Por supuesto. Dense la oportunidad. Mañana, 5 de la tarde, sesión grupal. Vamos a trabajar autoestima de estos temas que estamos hablando, el que ustedes quieran tocar, lo vamos a trabajar. Porque a final de cuentas, cualquier carencia que estamos padeciendo en este momento viene generada por una baja autoestima. Así es. Entonces, démonos cuenta que todos tenemos una baja autoestima en algo, en algún momento, en alguna situación, en alguna relación la estamos teniendo. Trabajemos en ella. Así es una base importante de nuestra vida. Y bueno, créanme, yo aprendo con amor. Yo también. ¿Ustedes cómo aprenden? Gracias por compartirnos todos sus comentarios, se los agradecemos mucho, por favor, en el alma, los queremos mucho, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos y compartir todo esto. Y ustedes deciden si aprenden con amor o aprenden con dolor. ¿Por dónde quieres aprender? Yo ya cumplí mi cuota, créanme, yo ya estuve. Yo con amor. Mañana 5 de la tarde, todavía están en tiempo. Mañana se pueden inscribir todo en la mañana o ahora pueden hacer todavía su depósito, transferencia o pago por PayPal. Júntense conmigo y vean la vida más bonita. Yo sé lo que les digo. Hasta luego. Adiós.